En esta presentación del libro Alfonsín y los derechos humanos, allí en Casa de las Culturas, en el marco de la conmemoración del 24 de marzo, donde se recuerda el último golpe militar. Está hablando el ministro de Gobierno de la provincia, lo escuchamos. Que contamos con la presencia del gobernador, por supuesto, una manera de homenajear a Graciela Fernández Meijide, quien recibió el doctorado honoris causa hoy aquí, y con la presencia de un prestigioso catedrático que escribió precisamente el libro Alfonsín y los derechos humanos, con una serie de entrevistas a distintos protagonismos de ese tiempo y fundamentalmente a luchadores por los derechos humanos. Así que, y como sostenemos desde el gobierno de la provincia siempre, realzar la figura de Alfonsín como padre de la democracia y además como el gran defensor de los derechos humanos para todo y cada uno de los argentinos, independientemente de las banderías políticas a las que pertenezcamos. Y hoy lo escuchamos aquí al catedrático Alejandro Carrió referir que por qué Alfonsín formó como se formó la CONADEP. La CONADEP se hizo con personas importantes de ese momento, con personas que eran elegidas, digamos, por la sociedad como los defensores de los derechos humanos. Y entonces, este fue el criterio que se utilizó y como bien lo dijo el doctor Alejandro Carrió hoy en su conferencia, solamente hubieron con cierta pertenencia política 2 o 3 personas nada más que integraron la CONADEP, que es a su vez lo que permitió que después, con el juicio de la Junta, se utilizara precisamente esta recopilación que habían hecho ellos. Alejandro Carrió, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido al Chango. Este trabajo que vienen realizando justamente en defensa de los derechos humanos, a muchos años de lo que fue ese genocidio que existió en la Argentina, ¿cómo lo vivo hoy? Quiero que se siente. Me da placer saber que es un tema que nos sigue convocando. Cuando me invitaron a dar esta charla, que tenía que ver con, bueno, algo tan importante como era premiar a la doctora Fernández Meijide, y al mismo tiempo, bueno, que yo aprovechara y hablar un poco de mi libro, me gustó darme cuenta de que los argentinos hemos tomado como muy importante que hay cosas a las que no debemos volver. Y con todas las dificultades que tiene nuestra democracia y problemas tal vez más económicos que de otra cosa. De todas maneras, hay cosas que no se discuten. O sea, el imperio de la ley ya no se discute, y eso es muy importante. Pero nunca más y seguir teniendo democracia por siempre. Claro, por supuesto. Lo que en aquel momento era un temor de muchos, que era si íbamos a tener un nuevo golpe militar, hoy en día es impensable. Es impensable que volvamos a algo que lo hemos superado. Y creo que yo, gracias a esa política de derechos humanos que Alfonsín tuvo en la cabeza y el trabajo tremendo del Nunca Más, porque ya después no se discutió. El Nunca Más entiendo que es el libro más vendido en la historia de la Argentina. Es el libro que más ediciones se publicaron, más ejemplares se vendieron. Carrió, en la conclusión del libro le consulto, ¿qué fue lo más llamativo que encontró, que pensó que bueno, en esa construcción no lo iba a encontrar? Darme cuenta la estatura moral de Alfonsín, darme cuenta que era un político distinto, que pudimos tener democracia por muchísimos años por los valores que él bajó, cómo conformó los tribunales. Yo dije durante la charla que él no nombró a sus amigos en la Cámara Federal. Además, la Cámara Federal en un momento ordena, junto con la sentencia condenatoria a los comandantes en jefe, que había que seguir haciendo juicios a todos los militares que se demostrara que había cometido un delito. Y eso a Alfonsín le causaba problemas, porque él tenía problemas de gobernabilidad. Pero de todas maneras, Alfonsín nunca le mandó el más mínimo mensaje a los jueces de qué sentencia tenían que dictar. Eso fue muy importante. Los intentos mantuvo justamente siempre su palabra, la defensa de la democracia, el doctor Alfonsín. Absolutamente sí. Muchísimas gracias. Consultarle, bueno, respecto también, por último, por lo menos de mi parte, la construcción del libro, ¿cree que puede también confrontar y pasar un poco más allá respecto a las nuevas generaciones, pasar a hacer leerlo? A mí me gustaría que las nuevas generaciones tuvieran la fortuna que tuve yo de entrevistarlos directamente. No lo van a poder hacer, pero sí pueden leer sus palabras, porque lo más interesante fue poder volcar en el texto del libro cómo se conformó la democracia argentina gracias a este impulso de Alfonsín. Gracias.
última consulta también de mi parte. Hablando de este libro, una breve reseña, que destaco el coraje de Raúl Alfonsín en ese momento para tomar decisiones, ¿no? En lo ético, en lo moral, en lo jurídico, y también siendo parte de esto, por el reconocimiento de hoy, Graciela Fernández Meijide. Sí, yo lo dije y no me voy a cansar de repetirlo. Graciela es un prócer viviente, la tenemos que aprovechar, sigue siendo generosa, sigue teniendo la misma mentalidad de persona republicana que ha tenido siempre. Cuando encuentra algo que le parece que no está bien, lo señala, porque no es una fanática, y eso que tuvo motivos para hacerlo. Muchísimas gracias. Ahí compartíamos, compañeros, entonces la palabra de nada más y nada menos que el autor de este libro, Alfonsín y los derechos humanos, Alejandro Carrió. Vamos a ver si podemos dialogar con Hugo Maldonado, ¿sí? Que, bueno, también estuvo presente en este acto. Que sintió en este sentido, en el acto, se lo vio muy emocionado, se lo vio también poniendo el corazón arriba de la mesa. Bueno, sensaciones de lo que ha dejado este momento. Bueno, sí, la verdad que muy emocionado porque de alguna manera reviví muchos momentos de los cuales fui testigo, por los que milité. Y bueno, hoy vivimos una síntesis con este homenaje a Graciela Fernández Meijide, que creo que en ese homenaje que le hace la universidad a ella nos reflejamos todos. También en la presentación de este libro, que nos habla de personas con las que en algún momento pudimos conversar. Mucha emoción recordar mis conversaciones con Raúl Alfonsín, por ejemplo, o muchos de los actores que se nombraron hoy, que formaron parte de este libro. Bueno, muy contento por el contexto que tuvimos, un corte de provincia, representación de todos los sectores a quienes invitamos y quienes respondieron de esta manera y sí, mucha emoción. Usted vivió en primera persona justamente esto que pasó en el 76. ¿Qué le podemos decir a la juventud? Porque hay muchos que hablan de ese momento, pero no lo han vivido, y es un momento muy trágico para todos los argentinos, muy importante para los que estuvimos en ese tiempo, pero esta juventud no lo ha vivido. Sí, yo, no me hagas tan viejo. Yo en el 76 era todavía chico, pero sí viví la década del 80, esa convocatoria de Alfonsín. Y hoy me venían tantas cosas, ¿no? Y me temblaban las piernas como me tembló la pierna el día que hablé en el mismo acto que habló Raúl Alfonsín cuando era candidato a presidente de la República, que fue aquí en la esquina de la plaza frente al Banco Hipotecario. Y Alfonsín hace una síntesis en un discurso en el Congreso de la Nación que dice: tenemos las cosas naturalizadas. Poder decir lo que uno quiere, poder caminar libremente, vivir en Estado de Derecho, no tener persecuciones, como cosas que no han costado. Entonces Alfonsín hablaba de vivir naturalmente, y es lo que hemos avanzado, es lo que ha avanzado la democracia, y lo que yo decía hoy, nunca más anomia, es decir, no vivir fuera de la ley, no vivir fuera del Estado de Derecho, que es lo que pretendemos. Estos actos pretenden movilizar para que lleguemos a esos estadios, a esos estados de conciencia. Maldonado, la última, consultarle respecto a Alfonsín. Recién hablamos con Carrió, nos dijo que la virtud que él reconocía era el coraje y la valentía que tenía frente a las juntas militares. ¿Qué otra virtud lo podemos encontrar por parte suya? La humildad, digo. Cuando yo digo he conversado con Alfonsín, he comido con Alfonsín, estoy reconociendo de que él tenía capacidad de comer con una persona como yo, una persona, un don nadie. Alguien que de la provincia del Chaco eso era Alfonsín. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí compartíamos la emoción de Hugo Maldonado, hablando justamente nada más y nada menos que Raúl Alfonsín, uno de los protagonistas en este proceso donde, bueno, la democracia dijo presente después de este momento tan catastrófico y tan feo que se vivió en nuestro país, que es esto de, bueno, que los militares llegaron y se hicieron eco de todo. Exactamente, David, un momento realmente muy, pero muy especial. Aparte lo decía muy bien allí Carrió, y lo dijo Hugo Maldonado y el propio gobernador, el coraje que tuvo Alfonsín en un momento donde la democracia era todavía muy endeble, era muy débil,
donde seguía latente la posibilidad de un nuevo golpe militar. En fin, tuvo ese coraje de mandar al banquillo de los acusados a la Junta Militar, de condenarlos y que se investigue, obviamente, los feroces ataques y la criminalidad que tuvieron para llevar adelante una serie de acciones que todavía hoy se recuerda, todavía hoy se conmemora, y un poco también lo que tiene que ver con este 24 de marzo, ¿no es cierto? Memoria, verdad y justicia por sobre todas las cosas, y un nunca más, que fue también el cierre que hizo ayer el gobernador en su discurso. David, ¿algo más? No, simplemente decir de que, bueno, dentro de los discursos que se escuchaban hoy, Sí. se destacó justamente la figura de Alfonsín, Sí, sí. y me quedo con algo, que en ese momento, y sobre todo para las nuevas generaciones, que un presidente se le plante, como fue Raúl Alfonsín, Sí, sí. a aquellos como Videla, por ejemplo, no era cualquier cosa. Fue un momento realmente muy importante para todos nosotros, y que hoy la democracia esté es justamente por eso que ha pasado, ¿sí? Así que hoy todos emocionados, y se vivió en este recinto. Y hubo muchos intentos de los militares de querer volver, aquello de la tablada, el ataque en Semana Santa, y aquella famosa, pero famosa frase de Raúl Alfonsín cuando se asomó en el balcón de Casa Rosada ante una multitud y dijo: la casa está en orden, cuando había ido precisamente a tratar de calmar las aguas cuando los militares estaban allí a punto nuevamente de querer volver, porque bueno, decíamos una democracia muy incipiente. Bueno, Alfonsín dijo: la casa está en orden, una de las célebres frases que tuvo Raúl Alfonsín durante su gobierno y en medio de tanta tensión en ese momento con los militares. David, muchísimas gracias. Hasta mañana. Nosotros seguimos trabajando, chicos, entonces aquí. Gracias, Que tengan muy buen día. amable. Muy bien, David Pereira, allí en Casa de las Culturas, entonces, donde se presentó el libro Alfonsín y los Derechos Humanos del abogado constitucionalista Alejandro Carrió, y también se entregó el doctorado honoris causa a Graciela Fernández Meijide.